un fenómeno que yo llamaría morir matando, por así decirlo, mejor dicho, morir liándola. Voy a explicar que es cuando un programa de televisión se entera de que le van a retirar y decide liarla en sus últimos programas. Y voy a poner 2 ejemplos. Uno de ellos se llamaba El peor programa de la semana. 1, 2. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Que yo creo que es un programa que lo que hicieron puede estar bien pensado o mal pensado. Lo presentaba el Gran Wyoming en televisión española, en la 2, y lo dirigía David Trueba. Y también estaba, yo creo, Fernando Trueba. Yo creo que al principio estaban los 2 Truebas, pero al final se quedó uno, que son amigos. Y te cuento por qué saco esto. Esto fue muy polémico porque ya se había anunciado en prensa, lo digo porque Televisión Española no va a renovar el peor programa de la semana, que era el nombre del programa de Wyoming, un programa de gags, tal. ¿Cómo fue? A ver, ese programa era un programa brillante, era un programa alternativo, pero era un programa carísimo, pero carísimo. Lo empezó dirigiendo Fernando Trueba, el director de cine, y luego le pasó el testimonio o el testigo a su hermano David, que fue quien se ocupó como realizador de hacer el programa cada semana. Lo presentaba Wyoming y a mí, personalmente, me encantaba ese programa. Lo que pasa es que el límite de la provocación siempre es, ahí hay que tener mucho cuidado cuando se está en una televisión pública. Todos sois carroña, sois como ratas. Wyoming había triunfado en Telemadrid con un programa tipo David Letterman, tipo de Late Night. Le habían hecho un fichaje para pasarse a televisión española, que solamente se arrepintió de haber aceptado, porque en aquel momento, como cambian las cosas después, parece que había más transgresión en Telemadrid de la que se podía en la 1. Increíble. Y ocurre una cosa muy curiosa. En TV3 se produce un escándalo porque entrevista a un señor que se llama señor Quim Monzó, que ahora es columnista de La Vanguardia, más o menos jocoso, independentista. En aquel momento no sé lo que era, pues supongo que y hace una serie de bromas de la infanta. Yo creo que debe ser la infanta que se ha casado por esas fechas, la que se casó con Marichalar, lo cual sería la infanta Elena. En un momento en que la cosa era muy sagrada, en TV3. Y entonces, pues hay un escándalo. Hasta se enfada el señor Jordi Pujol, que pide disculpas según cuentan, etc. Entonces, el propio de la semana decide invitar a Quim Monzó. Bueno, Televisión Española canceló el programa el peor programa de la semana porque teníamos de invitado a Quim Monzó. Entonces, bueno, pues una semana antes había ocurrido que el escritor catalán Quim Monzó había expresado en un programa de la televisión catalana, de TV3, unas frases absolutamente fuera de tono y además muy ofensivas y muy, yo creo, que vejatorias para la hija mayor del rey, o sea, la infanta Elena. Se hizo una parodia o se hizo un comentario ridiculizando a la infanta Elena con Luis Astolfi, que era su novio entonces, que era jinete, y se había hecho un comentario un poco procaz sobre que si quién montaba a quién y tal. Es una cosa un poco que yo no. Pero eso no en el programa de la semana, en otro programa, en el programa de Mikimoto en TV3. Vino a decir poco más o menos que, bueno, que tenía un problema de retraso mental, que era deficiente y que, por tanto, bueno, pues había que acompañarla a todos sitios y que había que tener cuidado con ella. Teniendo en cuenta que esta chica tenía pocas posibilidades de presentar una querella por semejante manifestación insultante, pues se provocó realmente un verdadero escándalo en el Parlamento catalán. A la Casa Real, sabes, tú te puedes ahora, no voy a decir cagarte en la infanta, pero vamos, que puedes llegar muy lejos en las críticas a la Casa Real. Entonces no, era una cosa sagrada. O sea. Y entonces se arma San Quintín. Me asegura en ese momento que era porque el director de Televisión Española no estaba, y cuando el director está de vacaciones, los subalternos están muy asustados. El caso es que al final dicen así, pues no se emite. Y se cancela la emisión del último programa del peor programa de la semana. Bueno, pues justo la semana siguiente, David Trueba me propuso que quería traer a Quim Monzó al programa. Yo le pregunté si también para insultar a la infanta nuevamente, me dijo que su libertad de expresión estaba en decir lo que él quisiera y que él no le iba a coartar si quería volver a repetir el insulto. Quim Monzó, por contigüidad espacio-temporal, venía contaminado del sketch o del comentario que se había hecho sobre la infanta. Le digo, habrá que hacer una pregunta sobre qué opina, tal, ¿no? Y entonces se pusieron muy nerviosos, porque además creo que Jordi García Candau, que era el director general, estaba fuera. Entonces tú sabes que cuando está el jefe fuera,
La cagalera entre los de abajo aumenta cuando es un equipo de cagones, ¿sabes? Como es el caso de Victoria Lafora. El guión del programa explicaba que los contenidos eran radicalmente distintos a los que se había pactado con la dirección de televisión. Es decir, Televisión Española tiene un contrato, tiene unos acuerdos, en virtud de los cuales tienen que negociar cada semana los contenidos de ese tipo de programas para, pues tener un conocimiento exacto y, sobre todo, para responsabilizarse sobre los contenidos que, sin duda, van a ser emitidos en televisión. Y así figura en el clausulado del contrato. ¿Qué ocurrió? Pues que, evidentemente, el objetivo o la razón de la presencia del señor Monzó no correspondía exactamente a lo que se había dicho, sino, en función del guión, a cosa muy distinta. O se retiraba ese invitado o se suspendía el programa. Yo así se lo transmitía a David Trueba y ellos mismos decidieron que suspendían el programa. La decisión se toma a las 7:30 de la tarde, cuando el Gran Wyoming ya está en el plató, cuando el señor Quim Monzó está pagado precisamente por televisión en el Hotel Miguel Ángel, tomándose, como decía, una copa esperando poder ir al programa, y cuando, por tanto, la histeria en el primer momento y la decisión consiguiente es fruto de el veto y la censura a la persona. Decidieron plantearle a Wyoming que seguía el programa pero sin entrevistas. Y Wyoming, en una postura que creo que es bastante digna, pues dijo que no y se levantó el programa. Y justo antes de ir a mandar el coche para buscarle ya, esto serían las 6 de la tarde, una cosa así, fue cuando nos llamaron al despacho para decirnos que ese día no hiciéramos el programa, que lo emitiéramos sin la entrevista. Dije, no, pues que el programa está centrado en la entrevista. Eso les vino bien, sobre todo a Quim Monzó, que en su siguiente libro puso una franja de estas en la cubierta que ponía vetado por Televisión Española, y le vino bien para vender libros. Y bueno, y a David Trueba le dio, sin lugar a dudas, una relevancia, que entonces era muy joven y que supongo que también le vino muy bien. Claro, aquí me pregunto, en el fondo le hicieron un gran favor al Gran Wyoming y a todo su programa, porque quedó en la memoria colectiva, incluso la que yo tenía, hasta que yo vi que que ya se había anunciado que se iba a dejar de emitir. No es que por querer hacer un programa en el que se iba a entrevistar a Quim Monzó y podía ser que insultara a la infanta otra vez, pues cancelaron todo el programa, ¿no? Ya estaba. Parece que se canceló por eso y quedan como fuimos tan transgresores que es que esta tele no es suficiente para nosotros. Les sale bien la jugada. Le sale bien la jugada en este caso, pero como digo, yo creo que es un arma de doble filo y que al final es una cosa que si tiras un poco del hilo lo vas sabiendo. Las audiencias creo que respondían por sí solas, no eran buenas. O sea. Entendemos que su valoración por Televisión Española no tenía que ser fruto solo de los niveles de audiencia, sino incluso de la alternativa que representaba. O sea, cuando tú llamas a un programa el peor programa de la semana, te lo tienes que ser muy, ¿cómo decirlo? Te lo tienes que tener ya muy creído. Tienes que confiar mucho en ti mismo para llamar un programa así, sinceramente. Igual. Pero entonces, que torpeza. ¿Tú consideras que fue una torpeza a los directivos no dejarle emitir ese último programa porque lo convirtieron en...? No es torpeza porque... ¿Para qué? Que lo convierten en lo que quieran. ¿Qué más da? Más torpeza hubiera sido porque se le hubiera echado... Pues en fin, la Casa Real y todos encima. En un momento que importaba, porque recordemos que no es lo de ahora, es que en los años 90 era sagrado tocar ese tema. Hablamos de televisión pública. Es televisión pública. Entonces, ya está. Es televisión pública y tienes que andar con muchos más pies de plomo. Y no hay más. Entonces, bueno, pues dices, bueno, pues para ellos la perra gorda, que se vayan como la gente que no les dejaron hacer su programa y por eso les echaron por meterse con el rey. Bueno, con la Casa Real. Pues lo que quieras, cosas de Wyoming. Pues no se atenta contra la libertad de expresión, sino que está en juego la libertad que pueda tener el director de Televisión Española para tomar una decisión.